Bienvenido al curso de Next.js más completo y gratuito que vas a encontrar en internet, que probablemente encuentres en internet. Bien, estás aquí en el lugar correcto para aprender Next.js desde las bases, desde saber qué es una ruta hasta saber qué es SWR. Bien, te daré el temario y qué es exactamente lo que vas a aprender en este curso de Next.js. Lo primero que es los fundamentos, qué es Next.js, beneficios de Next.js, qué es las diferentes técnicas de renderizado, por qué es tan popular Next.js, el rendimiento en Next.js, el sistema basado en archivos, las rutas basadas en el sistema de archivos, qué son las serverless function, ¿es mejor Next.js que React? Vamos a responder esa pregunta más adelante. ¿Qué es Fast Refresh? ¿Qué son los CSS Modules? ¿Qué es Head Component dentro de Next.js? Eso ya es para construir una aplicación. El routing dentro de Next.js, los links externos y cómo los mejora Next.js. ¿Qué son las rutas dinámicas? Muy importante. El Image Component y todos los beneficios que trae detrás de este componente. Cómo cargar fuentes a tu página web. El archivo document.nextjs. El archivo document en Next.js. Cómo mejora el SEO para tus aplicaciones en Next.js. El pre-rendering en Next.js. React plano versus server-side rendering en Next.js. Las diferentes técnicas de renderizado, todas las que dijimos, más unas otras que hay por ahí de Next.js que te van a servir bastante. Como el pre-rendering ayuda al performance, el static site generation, el incremental static generation, el server-side rendering, el fallback dentro de Next.js. ¿Qué son las APIs? ¿Cómo integrarlas con Next.js? ¿Qué son las serverless functions? Y cómo integrarlas a tu aplicación. ¿Qué es Airtable y cómo configurar Airtable? ¿Qué es SWR y cómo integrarlo en tu aplicación? Todo esto en este pequeño curso de Next.js. Y esto solamente son las bases, así que vayamos a aprenderlo. Comencemos por el principio. ¿Qué es Next.js? Next.js es un framework construido sobre React que nos brinda una flexibilidad para construir aplicaciones web escalables, permitiéndonos renderizar contenido desde el servidor. Esto es muy importante, renderizar contenido desde el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Next.js nos da un servidor. Next.js no se limita a la parte frontend o a la parte backend. Es una combinación de ambos. Es un híbrido. Por tanto, Next.js no es un framework de frontend, es un framework full stack. Dado que Next.js está basado en React, si tú sabes ya React, te sentirás como en casa. Es casi lo mismo a nivel estructural. ¿Por qué? Next.js, recordemos que tiene un servidor, por tanto, hay ciertas partes en las cuales vas a ocupar JavaScript Vanilla. Estoy muy emocionado de que estés aquí, porque Next.js es el futuro y el presente. Ahora se están haciendo aplicaciones de este tipo, aplicaciones en las cuales no hay una barrera entre el backend y el frontend, sino es una función entre ambos. Eso es lo que es Next.js. Tal como su página web lo dice, React es el framework de la web. Es decir, que Next.js es el framework número 1 de React. Es el número 14 en GitHub, el número 1 de framework de React y más de 100.000 estrellas en GitHub tiene este proyecto de Next.js. Así que, ¿qué esperas para aprender React? Ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la siguiente clase de Next.js y sus beneficios. Ahora tenemos algo llamado performance o rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento en una aplicación normal de React, podemos llegar a pensar de que esto va a ser muy complicado, que esto es bastante difícil de hacer en una simple aplicación de React y también en Next.js, pero la realidad es de que todos estos performance que tiene Next.js por defecto los tiene sin que tú hagas ni una sola línea de código. Cada uno de estos beneficios de performance los tiene de forma gratuita, por así decirlo. Bien, tiene estos quad: code splitting, que ahorita lo vamos a ver explicar con más detalle, minificación de archivos, optimizaciones de imágenes, prefetching de assets, también lo veremos más adelante. En esta clase vamos a comenzar con code splitting y minificación de archivos. Para eso, ¿qué es el code splitting? Code splitting lo que hace es dividir tu aplicación web en pequeños pedazos o chunks que tú puedes solo cargar el pedazo que se está utilizando en la página actual. Si tú entras a una dirección en la cual solo necesitas un chunk, pues solamente te van a dar ese chunk, no te van a dar los demás. Por lo tanto, esto es una recarga. Esto es una menor carga en el ancho de banda de tu aplicación, por lo cual lo hace más rápido, porque le vas a dar archivos más pequeños para cargar la página actual. Veamos este ejemplo. Cuando ejecutas next build, esto es lo que ocurre. Tenemos los diferentes chunks, aquí dicen chunks, y mira todos los que te estás ahorrando. Toda la aplicación por sí misma
equivale a 70 kilobytes. Pero si tú entras a pages-app, por ejemplo, solo te van a dar 493 bytes, ni siquiera kilobyte. Todo esto es una ventaja porque cada uno de estos archivos es una dirección dentro de tu aplicación. Por ejemplo, dominio/home. Cuando tú entras a la home, te van a dar uno de estos pedazos que solo se va a cargar dentro de tu navegador lo necesario. Estas son las optimizaciones que se ven al momento de dar Next Build. Next Build es para construir tu aplicación antes de subirla al servidor. Otras de las ventajas que habíamos visto era minificación de archivos. Bien, minificación de archivos se refiere a que Next.js al momento de ejecutar Next Build, que es para cuando ya vayas a subir tu aplicación a un servidor que esté público, tu página web esté pública, entonces en ese momento lo que va a hacer Next.js va a ser optimizar cada archivo que tú hayas creado. Lo va a optimizar de la siguiente forma: va a eliminar caracteres especiales, espacios, cualquier carácter que no sea necesario lo va a eliminar y lo va a hacer más pequeño debido a que está eliminando bytes de información, pero bytes de información que no son útiles, lo cual hará tu página aún más rápida. Esto mismo de minificar los archivos lo lleva a cabo Webpack, y en React se utiliza bastante para hacer lo que ya te expliqué: minificar los archivos. Hacer la configuración de Webpack en React puede llegar a ser un poco, no complicado, sino más que nada laborioso o molesto. Y en cambio con Next.js tienes toda la configuración ya predeterminada y completamente hecha. No tienes que configurar nada de Webpack ni nada de ningún otro framework que te ayude a minificar archivos, a hacer optimizaciones que tú tengas que hacer a mano. Todo esto ya lo trae Next.js por defecto. Creo que aprender Webpack es algo bastante importante cuando tú quieres dominar el frontend, quieres dominar una habilidad como React. Pero no me malentiendas, preferiría que al inicio, cuando tú estés aprendiendo React, utilices Next.js. No porque no lo quiero que lo sepas, sino más bien porque te puedes tener parálisis por análisis, ya que en React hay muchas opciones dentro de Webpack. Por tanto, en lugar de elegir una de las tantas opciones dentro de React, Next.js te facilita todo ya trayéndote Webpack ya configurado para ti. Pero sí considero necesario que tú aprendas los conceptos básicos y cómo es que trabaja Webpack, qué es lo que hace exactamente. Por eso es de que también tienes que aprenderlo en algún punto dentro de React, a hacer la configuración tú mismo de Webpack. Bien, ahora sigamos con los otros dos de performance. Tenemos optimización de imágenes y prefetching de assets. Lo que hace Next.js es lo siguiente: si quieres, nuestra aplicación va a tener muchas imágenes y por tanto necesitamos optimizarlas. Esta optimización la lleva a cabo Next.js con su propio componente, es decir, no vamos a utilizar el image del navegador, sino vamos a utilizar una image dentro de los assets de Next.js. ¿Y para qué nos sirve? Básicamente este componente lo que va a hacer es optimizar la imagen, número uno, para que la imagen se cargue dependiendo del navegador. Si tú entras a tu página web dentro de un dispositivo móvil, se te mostrará una imagen pequeña, apta para la pantalla del dispositivo móvil. Si tú entras en una computadora de escritorio a tu página web, la imagen que se te mostrará será del tamaño de la pantalla de tu computadora de escritorio. Cuando no haces esta optimización, puede llegar a pasar que tú estés tomando una imagen muy grande en píxeles, mostrándola dentro de un dispositivo móvil. Y esto puede ser bastante peligroso a la hora de decir performance, porque el rendimiento baja. ¿Y por qué el rendimiento baja? Porque estás cargando una imagen muy pesada dentro de un dispositivo móvil que no tiene mucho ancho de banda o no tiene mucho procesamiento para cargar toda esa imagen de forma rápida. Por lo tanto, se va a tardar aún más tu aplicación en cargar. Y eso es justo lo que tratamos de evitar dentro del performance, del rendimiento. ¿No es asombroso esto? Que tenga todas estas optimizaciones de forma automática en Next.js. Prefetching de assets. Lo que veremos también es que Next.js precarga páginas completas, o al menos inicios de las páginas completas, solamente haciendo hover sobre algún elemento dentro de la página. Si por ejemplo tenemos un menú y estamos en la página blog y queremos ir a home, si solo hacemos hover sobre home, recargará el archivo necesario para home. Obviamente no completo, porque aún no está seguro si vas a entrar o no, pero mínimo ya lo recargó. Y no solo eso, también tenemos Intersection Observer dentro de las imágenes. Intersection Observer quiere decir que, como en Instagram, cuando vas bajando, haciendo scroll, aún no se han cargado las imágenes, sino hasta que tú
Bienvenido a esta demostración sobre las imágenes dentro de Next. Nos encontramos dentro del sitio oficial de Next.js. En el apartado de Showcase te mostrarán bastantes imágenes y sitios hermosos creados con Next.js. Bien, lo principal que tenemos que hacer es entrar a las DevTools, clic derecho, inspeccionar y nos vamos a ir al apartado de Red. Aquí veremos todo lo que se carga dentro de la página. Si recargamos, vemos todo lo que se descargó. Pero no nos interesa todo, nos interesa solo imágenes. Que le damos aquí solo en imágenes, damos todo esto y ahora le voy a dar en activar herramientas del dispositivo para que veamos el tamaño de dispositivo y veamos cómo se adaptan las imágenes, el tamaño de las imágenes según el tamaño de la pantalla. Bien, aquí vamos a entrar a una pantalla de tablet, ¿ok? Si vemos aquí, por ejemplo, TikTok, vamos a buscar TikTok, carga esta previa, no, este es Notion. Entonces vamos a darle aquí en recargar, clic derecho a recargar y vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. Esperamos a que se carguen las imágenes necesarias. Listo, una vez cargadas, vemos aquí la imagen de nuevo. Dentro del showcase, en los sitios construidos con React, vemos que está TikTok. Buscamos TikTok dentro de las imágenes. Ahora, quitamos la vista previa y vemos el tamaño. El tamaño de esta imagen, recuérdalo, es de 47.7. Esta es la imagen de TikTok. Aquí nos muestra todos los tamaños de cada imagen. Ahora, ¿qué ocurre cuando vemos talla de dispositivo aún más pequeña? Vamos a darle en dispositivo móvil S, que es de 320 píxeles. Como ves, ya está más pequeño. Pero de nuevo vamos a recargar de manera forzada y sin caché. Bien, aquí ya tenemos las imágenes cargadas y la parte en donde dice TIC. Si vemos las imágenes, aquí está, de nuevo, que es esta. Y vemos el tamaño, 47.6. No fue mucho, porque la diferencia de pantalla no es tanta, pero es una optimización que hace Next.js por defecto y por nosotros. Veamos si podemos hacerlo aún mejor. Tenemos Netflix Jobs. Netflix Jobs pesa 75.4. Ahora dejemos de ver la versión mobile y pasemos a la versión normal. Recarguemos. Perfecto. Ahora Netflix Jobs. Aquí tenemos Netflix Jobs. El tamaño de imagen es de 75.3. Bien, la diferencia no es tanta como yo creía, pero mínimo nos ayuda tantito. Ese tantito hace la diferencia en milisegundos y esos milisegundos se vuelven en segundos. Por tanto, aunque parezca no ser tanto, que solo fueron como 10 kilobytes por imagen, esos 10 kilobytes son más que suficientes para optimizar tu página web. Ahora no solamente tiene esa optimización, como vimos, tiene también prefetching de assets. Como te dije, el intersection observer, que es lo que utiliza también Instagram. Mientras vas scrolleando, las imágenes se van volviendo a cargar. Veamos este ejemplo. Estamos aquí dentro de la página y tenemos hasta Target, la página web Target. Arriba está Notion, arriba está Hulu y vamos a ver aquí abajo cómo se van a estar cargando más imágenes, porque vamos a scrollear. ¿Viste? Se están cargando aún más. Se cargaron logos de Airbnb, GitHub, OpenAI, se cargaron las imágenes de este e-commerce, de Next.js Conf. ¿Y dónde tenemos estas imágenes? Las tenemos aquí. Y los logos que se cargaron también están aquí. Recuerda que cuando se cargaron estábamos como por acá. Los precarga antes de que el usuario los alcance a ver. Eso también lo veremos en este curso, cómo hacerlo, porque esto es de bastante ayuda al momento de rendimiento, porque estamos cargando imágenes solo cuando el usuario las ve. Si no las ve, no las estás cargando. Por tanto, si no las estás cargando, no hace falta que el usuario espere a que se carguen todas las imágenes de la página, sino solamente lo que está bien. Bien, nos vemos en la siguiente clase para ver más beneficios de Next.js. Bienvenido de nuevo. Vamos a seguir viendo los beneficios y ventajas de Next.js. Ya vimos las diferentes técnicas de renderizado, que son Static Generation, Server Side Regeneration y Incremental Side Regeneration. Ya vimos las opciones de rendimiento, la optimización de imágenes, el code splitting, la minificación de archivos, prefetching de assets. Ahora veamos el enrutamiento basado en sistema de archivos. El enrutamiento basado en sistema de archivos es básicamente como se ve en esta imagen. Dentro de la carpeta Pages podemos crear diferentes archivos que van a convertirse en rutas. En este ejemplo tenemos el index.js. El index de una carpeta se convierte en el slash de la carpeta. Es decir, aquí tenemos components /myComponents index.js. Lo que crea esto es una ruta que diga components /myComponent. No existe el index.js dentro de la ruta. Toda esta forma de utilizar el enrutamiento basado en archivos lo hace gracias a que tiene ya instalado Next.js una librería que hace esto por nosotros. Esto ya está dentro de los beneficios, ya está dentro de la caja de Next.js. En cambio, si hiciéramos con React App, es decir, con solamente una aplicación de React, quisiéramos hacer esto nos saldría muy complicado de configurar y también instalaríamos otras librerías necesarias para configurar esto. Ahora veamos que no solamente tenemos Pages y que podemos utilizar
rutas dentro de Pages, sino también tenemos API. Next.js le puse, porque así se llama el proyecto, /API/hello. /API/hello es una configuración que también Next.js ya tiene por defecto. Una configuración que nos hace controlar el backend dentro de esta carpeta API. Cualquier archivo que tengamos dentro de API nos ayudará a generar un backend o un servidor de forma automática, como con Serverless Function. La Serverless Function los veremos en la siguiente clase con más detalle, pero básicamente es una forma de comunicarnos con un servidor temporal que hace Next.js. Next.js tiene un servidor temporal en el cual nosotros le podemos pedir datos. Nos puede traer datos a nuestra aplicación, lo cual es una ventaja. Este tipo de enrutamiento basado en archivos también es una gran forma de rendimiento. Una gran forma de rendimiento porque no tienes que configurar nada más y puede haber errores y los errores se pagan con tiempo de programación. Ahora, si quisiéramos hacer dentro de esta página una ruta que diga nextjs.com/about, lo único que tendremos que hacer es ir a la carpeta pages y crear un nuevo archivo llamado about.js. Dentro de about.js e index.js, o sea, tanto la ruta nueva que hipotéticamente creamos y el index.js, lo que hay dentro de ellos no es una página, no es un HTML, es básicamente un componente de React. Y dentro de este componente, pues se renderiza cualquier cosa. Cualquier cosa que pongas que se renderice dentro del componente es lo que se va a ver dentro de la ruta de la página. Si en index.js La ruta sería nextjs.com pusimos un componente que diga hello world, pues eso es lo que va a aparecer cuando el usuario entre a esta ruta. Bien, en la siguiente clase vamos a ver el SEO que utiliza Next.js para nuestras aplicaciones. Hola, ¿qué tal? Ahora veremos la Serverless Function, que es otro beneficio de Next.js. Esta es la razón por la cual Next.js se considera un marco de producción para React. Un marco de producción. ¿Por qué? Veamos. Para crear una Serverless Function se necesita crear una ruta. Basado en el sistema de archivos, crearías una carpeta llamada API. Dentro de API crearías un archivo llamado como tú prefieras, pero es un archivo de JavaScript y crearía esta ruta. Y esto lo que haría sería crear un servidor temporal dentro de Next.js. Este servidor lo crea en automático Next.js. No necesitas nada más que crear el archivo, porque toda la demás configuración que necesitas, como el instalar Node.js, el configurar el Node.js, ya tienes el servidor hecho porque ya está preconfigurado por Next.js. ¿Y esto en qué nos ayuda? Si tú, por ejemplo, tienes credenciales de tu usuario, esto nos ayuda a ocultarlas dentro del backend. ¿Por qué? Porque no queremos ponerlas en el frontend. Porque si pusiéramos las credenciales del usuario en el frontend, algún malintencionado podría tomar esas credenciales e iniciar sesión en tu aplicación con las credenciales que le robó a otro usuario. Por tanto, es mejor guardar siempre las llaves o las claves o las contraseñas dentro del backend, nunca en el frontend. Por eso siempre se hace esta diferenciación entre backend y frontend, porque el backend un usuario no puede acceder a él y el frontend sí. El frontend, el código ahí está, siempre. Veamos cómo funciona. Lo que ocurre es que el usuario, por ejemplo, inicia sesión, ¿no? Lo que va a ocurrir de forma secuencial sería la serverless function va a estar apagada o dormida. Cuando recibe el request, se despierta e inicia el servidor. Luego ejecuta la serverless function y luego la completa. Depende del tiempo de ejecución. Depende de cuántas líneas de código estés utilizando y qué es lo que le estés pidiendo. Después de que se ejecutó de forma exitosa, de nuevo se vuelve a apagar el servidor. Esto nos ayuda bastante. ¿Para qué? Para no gastar recursos teniendo un servidor prendido todo el tiempo. Si tú tienes un servidor encendido todo el tiempo, gastarás recursos. Recursos me refiero a electricidad y por tanto a un presupuesto para ese servidor. En cambio, de esta forma, solo vas a pagar el servidor cuando se esté utilizando, porque el resto del tiempo el servidor va a estar apagado. Esta es una de las razones principales por la cual Next.js se considera un marco de producción, porque todo esto ya lo tiene preconfigurado para que tú lo mandes a deployment, es decir, para que lo pongas en línea, listo y preparado para mandarlo a producción. Es decir, que Next.js es el marco perfecto para producción de Next.js. Bien, y es básicamente por esto por la cual estoy bastante entusiasmado porque la Serverless Function es una gran ventaja dentro de Next.js. Lo veremos más adelante en el curso. Recuerda que estas son las tantas opciones y razones y beneficios que Next.js tiene para ofrecerte. Todos los beneficios correctos, el rendimiento, las diferentes técnicas de renderizado, el SEO, el enrutamiento de archivos, la Serverless Function, todo esto son ventajas y beneficios de Next.js. Ahora nos vemos en la siguiente clase para hablar por qué Next.js es popular.
Bienvenido, ahora veremos por qué Next.js es tan popular. Después de tanto beneficio y que viste todas las optimizaciones que tiene, todas las optimizaciones de rendimiento, todas las optimizaciones de imágenes, aún te preguntas por qué Next.js es tan popular. Lo más obvio es porque te ayuda bastante a estar todo preconfigurado para tu proyecto. No solo eso, su comunidad está creciendo constantemente. Cada vez hay más personas que utilizan Next.js en lugar de React App. ¿Pero por qué? Más que nada, la fatiga de elección. Como te dije antes, la parálisis por análisis es cuando tú tienes muchas opciones y no sabes cuál elegir y entonces te paralizas. Es lo mismo que ocurre con React. Si tú tienes un proyecto solo con React, eso te puede pasar. ¿Por qué? Porque hay tantas opciones que puedes utilizar con React que ni siquiera sabes cuál es la correcta para ti. Y en cambio Next.js facilita todo eso. ¿Cómo lo facilita? Ya dándote algo preestablecido, ya una configuración hecha y derecha, ya dándote una configuración solo para tu proyecto. No solo eso, también tiene todas las optimizaciones para producción, es decir, que tiene todo lo necesario para mandar a producción tu proyecto sin que tú tengas que hacer mucho, sin que tú tengas que optimizar, tengas que configurar, instalar aplicaciones, instalar librerías, instalar más y más código que no necesitas. Todas las optimizaciones de código y de rendimiento ya las tiene React, ya las tiene Next.js. Así que, ¿me estás diciendo que utilice Next.js en lugar de React? En realidad no, siempre la respuesta va a ser depende. Depende de tu proyecto, el tamaño que quieras escalar y de qué trate básicamente. Si tú quieres hacer una aplicación muy pequeña como para 10 personas, te recomendaría React App porque no necesitas mucha optimización, no necesitas tanto código, no necesitas instalar tantas librerías. En cambio, si quieres una aplicación para 100 millones de personas, claramente Next.js es la aplicación correcta. Next.js te ayuda a algo tan simple como las imágenes. Ya que te dije exactamente por qué Next.js es tan popular, ¿qué otra duda tienes para aprenderlo? Comenzamos a hacer nuestro proyecto a partir de la siguiente clase. Nos vemos. Hola, ¿qué tal y bienvenido a esta nueva clase? En esta clase vamos a observar qué significa y cómo lleva a cabo Fast Refresh Next.js. Fast Refresh es cuando tú haces un cambio en tu editor de código y en automático se recarga el navegador. En cuanto guardas, el navegador se recarga para mostrar los cambios y esto lo hace de una forma bastante rápida. ¿Y por qué lo hace tan rápido? Principalmente por el tipo de runtime que tiene, pero también no recarga toda la aplicación, no recarga todos los servicios de la aplicación como lo harías con React, sino solo recarga la sección que modificaste. Si modificaste solo el header, va a recargar solo ese componente. No va a tener que recargar toda la aplicación desde el header, footer, el main. Bien, veamos en nuestro proyecto cómo sería. Iniciamos nuestro servidor de desarrollo npm run dev. Vamos al localhost 3000. Bien, y aquí ya estamos. Ahora voy a hacer un cambio. Voy a quitar esto. Y voy a hacer un cambio en la página home, que es la que estamos viendo actualmente. En lugar del docs, que diga documentos en español. Buscamos, aquí está. Y quiero que veas muy atentamente. Listo. Para que veas con mayor detalle, lo puse así. Documentos. ¿Viste? Ni siquiera se recargó, ni siquiera recarga. Ni siquiera parece que recargue. En automático. De nuevo, ¿viste? Aquí solamente aparece un microsegundo, un triangulito que está cargando. Pero es bastante rápido. Mira, vamos a reemplazar learn por aprender. ¿Listo? ¿Lo viste? Bien, vamos a verlo de nuevo. Vamos a ir acá. Vamos a modificar. Otra vez vamos a ponerle documentos a la S. Vamos a ponerle la S. S, ahí aparece el pequeño triangulito y recarga. Ni siquiera se nota. Como ya dije, esto es principalmente por el runtime que tiene Next.js por detrás. Solo recarga el documento o bueno, el componente que estás modificando. En este caso sería el index y entonces por eso es de que en automático recarga. Porque solo recarga lo que modificas y no toda la aplicación como lo harías con React. Eso es asombroso para momentos de desarrollo porque no tienes que cargar, no tienes que modificar tu archivo, luego ir al navegador, recargar. Todos esos pequeños segundos pueden hacer la diferencia en que seas más productivo en tu desarrollo. Ahora es bastante común cometer errores, ¿no? Pues vamos a cometer un error de forma intencionada a ver qué tal sale. Bueno, en imágenes no funciona. Veamos. Voy a quitarle el default a export default del home. Y ahí sí recarga toda la página para saber qué está ocurriendo. Es por eso que cuando cometes un error, ahí sí el fast refresh es un poco más difícil que sea tan rápido debido a que pues es un error. Pero aquí mismo te lo marca, te dice exactamente qué es lo que está mal. Dice que el default export no está en el component de React en la ruta slash. La ruta slash, recordemos que es el index.js que está dentro de la carpeta page. Bueno, vamos a regresarlo y vemos que se arregla el error. Igual, recarga toda la página porque es un error. Pero viste que no solamente es muy rápido al recargar, sino también cuando tienes un error, te marca cuál es el error. Esto es bastante increíble de Next.js. Bien, hasta aquí esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.
Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver CSS Modules. Vamos a ver en esta clase que CSS Modules ya lo tiene incluido Next.js por defecto, no tienes que instalarlo. Ya está dentro de sus features o características. En esta clase vamos a ver qué son los CSS Modules, cómo utilizarlos y qué beneficios nos trae utilizarlos. Bien, si vamos al editor de código, tenemos aquí ya hecho un CSS Modules, home.csmodule. La ventaja de CSS Modules es que se adapta al componente que está modificando sus estilos. Es decir, en este caso es home.modules.css. El scope que va a modificar este archivo es solamente el home, el index.js. Es decir, que si quisiéramos aplicar estos estilos a hello.js no se podría. No se podría aplicar estilos desde aquí. Tendríamos que hacer otro archivo llamado hello.modules.css. Esa es la forma correcta de utilizar CSS Modules. Cuando enviemos la aplicación a producción, veremos que la aplicación no tiene una restricción en cuanto a los CSS Modules. ¿Por qué? Porque esto es muy específico, es decir, que aquí en la class name le pones styles.main. Eso es para referirte específicamente a la clase de estilos. Estilos lo importamos desde home.module.css y el .main es la clase que pusimos aquí. Por lo tanto, se está haciendo una clase muy específica para solamente un componente en un archivo muy específico. Por tanto, no tenemos el problema en producción de que estilos afecten a otros estilos. Veremos más adelante. Ahorita veremos por qué. Veamos algo interesante aquí. En la home tenemos que estamos importando styles desde @styles/home.module.css. Pareciera que en la forma en que lo usamos es un objeto. Importamos el objeto styles y dentro del objeto styles tenemos todas las clases, styles.main, styles.description, y al igual que en React ponemos className es igual a llaves styles.description. Estamos colocando un objeto aquí. Así que vayamos a hacer un pequeño experimento y vamos a colocar un console log, el cual diga styles, styles, para ver qué es lo que ocurre. Punto y coma. Ahora encendamos el servidor de desarrollo con npm rundev. Esperamos a que se inicie. Entramos desde el navegador. Listo, ahora utilizamos las DevTools de desarrollo. Entramos a la consola y aquí vemos que sí es un objeto. ¿Y qué propiedades tiene este objeto? Tenemos, como dijimos, tiene todas las clases que ponemos. Tenemos main, logo, grid, todas las clases que tenemos aquí. Si vemos nuestro archivo home.module.css, description tiene todas estas clases hechas solamente para el home. Y aquí en el objeto lo carga como si fuera una propiedad del objeto. ¿Y a qué equivale esta propiedad? Equivale a específicamente una palabra que es home, guión bajo, el nombre de la clase, guión bajo, un hash, o bueno, números y letras aleatorios. ¿Por qué es que ocurre esto? ¿Por qué es que tenemos números y letras aleatorios? Si vamos a la parte de elementos y vamos a la parte de home, está justo aquí en el main, vemos que home tiene la clase home-main-nlji. Y si vamos aquí, aquí tenemos la clase que acabamos de ver, home-main-nlji. Q. Es exactamente la clase. Pero entonces, ¿por qué tenemos números raros o hashes? Porque es que los tenemos como clases. Esto es lo interesante de CSS Modules. Este hash lo utiliza para diferenciar un elemento de otro, para que cuando tú pongas otro elemento, como le des estilo al footer, no choquen las dos clases y no van a chocar porque van a tener un hash al final diferente. Por eso es de que es muy potente utilizar CSS Modules con Next.js. De esa forma podrás utilizar lo que se le conoce como CSS modular. CSS modular ayuda a que entiendas mejor el código. Por tanto, es mejor utilizar este modular para que así tengas diferentes archivos para diferentes componentes y diferentes páginas de tu web. Vayamos a hacer un experimento para ver lo que te digo. En el styles vamos a hacer un nuevo archivo llamado hello.module.css. Ahora veamos, vamos a copiar una clase del home, ¿ok? Vamos a copiar card. Copiamos card, lo pegamos en hello y aquí en hello vamos a importar styles. Import styles hello.module.css. Perfecto. Ahora aquí al hello o al hola vamos a ponerle una class name que equivale a styles.card. Listo. Recordemos que tenemos exactamente los mismos estilos y exactamente la misma clase. Por lo tanto, en teoría,
Si home.module.css los estilos estuvieran globales, debería de afectar también al hello, ¿no es cierto? Pero como son los mismos estilos, no se va a ver la diferencia. Entonces vamos a quitar el borde y la transition y el background también. Entonces en teoría nada más tendríamos estos dos estilos. Veamos para comprobarlo. Localhost 3000 / hello. Y aquí si vamos a hello, primero que nada tenemos el hash. Hello-card-un hash. Recordemos que el hash hace la diferencia. Y en los estilos que vemos los que pusimos, el padding y el border radius, justo como estos que tenemos aquí. Por tanto, CC Modules es bastante potente utilizarlo en tu aplicación y te recomiendo que lo utilices. Es por eso que CSS Module es tan popular, porque de esa forma puedes leer código CSS de una forma más fácil porque es CSS modular. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Ahora veremos el head. El head es un componente de Next.js que nos permite modificar los metadatos. Aquí se importa de la siguiente manera. En el head desde next/head. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza igual que un componente, head, y dentro tenemos meta titles y descriptions. Si vamos acá y vemos para qué nos sirven los metadatos, nos sirven para informarle a los motores de búsqueda de qué se trata tu sitio web. Y esa es la forma en la cual el bot de Google rankea tu página web. Por tanto, el head contiene el title, contiene el viewport, contiene los meta descriptions, contiene algunos otros links de recursos como por ejemplo algunas librerías de CSS. Ahí es donde se importan. En nuestro código vemos que aquí tenemos head. ¿Y cómo lo utilizamos? Lo utilizamos de esta manera. Utilizamos el title, utilizamos meta description. Aquí también podemos utilizar los favicons. Aquí podemos modificar todo lo que esté en la etiqueta head de nuestra propia página web. Por ejemplo, si iniciamos nuestro servidor de desarrollo y observamos la página web y le damos en F12, analizamos el head, aquí nos dice el title, entre muchas otras etiquetas que ya tenemos por defecto aquí. Si modificamos el title, en lugar de Coffee Discover, vamos a escribirlo mal y vamos a ponerle una D menos. Quitamos la D y observamos, aquí cambió. Justo aquí. Aquí ya no dice Coffee Discover, dice Coffee Discover. Perfecto. Esto es bastante útil para el SEO. Aquí vamos a poner nuestras meta descriptions que el bot de Google va a rastrear sobre nuestra página web. Y no solamente eso, también podemos modificar el title y sobre todo el favicon. Sigamos con el siguiente tema. Ahora veremos el routing dentro de Next.js. Tal como dice aquí, el routing es básicamente crear un archivo dentro de la página Pages, dentro del directorio Pages, y en automático el sistema basado en archivos de Next.js generará una ruta específica, como por ejemplo /pages/ about.js creará about en tu dominio. Pero antes de ver esto y cómo nos ayuda en Next.js, vámonos un poco más atrás. Vámonos a cómo maneja por dentro JavaScript Vanilla la ruta del usuario. Para eso tenemos History API. History API es una API proveída por el acceso del navegador. No te confundas con extensión del navegador. Es una API que nos provee de forma nativa el navegador. ¿Y para qué nos sirve esta API? En esencia, es básicamente cambiar la URL en la cual se encuentra el usuario, pero también utiliza otros métodos para que el usuario vaya de punto A a punto B, como History Back, History Forward, History Go To, y History API registra todo tu historial como su nombre lo indica, todo el historial de páginas que has visitado. Pues por dentro, Next.js utiliza esta API. Así como cuando quieres hacer igual este routing dentro de aplicaciones de React, solo de React sin Next.js, habrás escuchado de React Router. React Router te da la opción de crear componentes que creen rutas dentro de tus páginas web de React. Bueno, pues esta aplicación, esta librería por dentro, utiliza History API, al igual que Next.js. Pero Next.js lo hace mucho más sencillo, ya que solamente tienes que crear un archivo para generar una ruta. Ahora sí veamos las rutas que tenemos en Next.js. Tenemos las index routes, las páginas root, las rutas anidadas y las rutas dinámicas. ¿Qué son las index routes? Aquí, como lo dice, son rutas que son un index. En este caso, si ponemos pages/indexjs, simplemente la ruta será inicio o un slash sencillo. Y en el otro caso, en el caso de que pongas pages/blog/index.js, simplemente será /blog. ¿Por qué? Porque index.js será la página ruta de esa carpeta. Es la página ruta de la carpeta.
Por eso es de que, como tal, index.js pareciera que no existiera, pero es la página root. Después tenemos las nested roots, que son páginas anidadas, como por ejemplo sería /blog/first-post. Al igual que también en la segunda ruta, dashboard settings username js sería dashboard settings username. Ahora, aquí hay algo importante de las rutas. Dos reglas de rutas de Next.js. La primera, la página debe ser un componente de React. Y la segunda, el componente debe exportarse de forma default. Si vamos a nuestro proyecto, vemos que cumplimos con los dos requisitos. Aquí tenemos function home y regresa a un componente. Por tanto, cumplimos con la regla de componente. Y la segunda es export default. ¿Qué ocurre si lo quitamos y tratamos de renderizar? Quitémoslo, activemos nuestro servidor de desarrollo, está cargando y nos da un error. Nos dice que el default export en React Component en la página slash no existe. Perfecto. Espera, tengo algo muy importante que decirte. Si quieres aprender Next.js de la mejor forma, dominando desde lo más principiante a lo más avanzado y sin mucha complejidad, la forma de lograrlo es practicando y practicando una y otra vez y teniendo algunos retos de los cuales te voy a ayudar. Porque alguna vez yo no supe usar Next.js y se me hacía un framework bastante extraño y no tenía ninguna relación con él, solo usaba React. Pero Next.js es la herramienta perfecta para tus sitios web combinados con React. Te ayudaré con mi ebook de Next.js gratis. Normalmente se vende en $5, pero te lo voy a dar gratis. Lo puedes adquirir dándole clic acá arriba o en la descripción o en el primer comentario. Recuerda, sin retos, sin practicar, no se aprende a dominar nada. Tiene que tener un ritmo de práctica. Tienes que practicar y practicar y practicar, ¿ok? Ese libro te ayudará a esto. En conclusión, Static Site Generation y Server Side Rendering son formas de renderizar una página web de manera muy fácil y sencilla. Y no solo eso, sino son muy importantes hoy en día para el desarrollo web. Y Next.js es una excelente opción para este tipo de renderizaciones. No olvides suscribirte. Empecemos y listo. Debe de funcionar. Funciona. Perfecto. Vayamos con el siguiente tema. Bienvenido de nuevo. En esta clase vamos a ver las rutas dinámicas. Las rutas dinámicas son las rutas que cambian, como vemos aquí. Este es un ejemplo de ruta dinámica. La ruta cambia dependiendo del ID que tengamos y muestra un diferente contenido dependiendo del ID. Este es el tercer tipo de ruta. Ahora, hasta donde hemos aprendido, podemos hacer rutas individuales. En este caso tenemos aquí 6 cafeterías. Podríamos hacer 6 archivos de ruta como lo tenemos aquí, o sea, hacer coffee store y luego punto y luego la ID. Podríamos hacer eso. Pero imaginemos que no tenemos solo 6, tenemos cientos de cafeterías. Por tanto, sería poco eficiente hacer un archivo individual para cada página. Por tanto, tenemos que utilizar una de las grandes funcionalidades de Next.js, que son las rutas dinámicas. Así que, ¿cómo creamos una ruta dinámica? La ruta dinámica se crea con unos brackets o también llamados corchetes, que son estos símbolos de aquí, tal como se muestra aquí. Dentro de Pages podemos hacer un post y tenemos aquí una ruta dinámica. Se crea de esta forma. Esta es la documentación oficial. Te recomiendo que la revises para que entiendas un poco más. Pero básicamente es eso. Ahorita te voy a poner el ejemplo y ahorita lo vamos a hacer. Pero para que veas cómo crear una ruta dinámica que ahorita vamos a hacer. Bien, de una vez vamos a darle. Vamos a crear una carpeta. En este caso va a ser carpeta. ¿Y por qué carpeta? Porque recordemos que aquí tenemos Coffee Store y luego la ID. Esto significa que este ID o esta ruta dinámica está dentro de una carpeta llamada Coffee Store. Creémosla. Dentro de Coffee Store vamos a crear un archivo que diga C de Coffee ID.js. Perfecto. Ahora si ponemos atención, vemos que tenemos coffeestore.js y más aparte la carpeta. Movamos Coffee Store a la carpeta, tratemos de entrar a Coffee Store y nos da el error 404. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la ruta default. Que eso como se logra, se utiliza con el index.js, la primer tipo de ruta que vimos, f2 index.js. Recargamos y ya tenemos de nuevo nuestra ruta funcionando. Y ahorita vamos a crear la ruta dinámica, que es este archivo. Bien, aquí en la página dinámica, recordemos que entre los brackets o entre los corchetes podemos poner cualquier cosa. Muchos ponen slug, ponen nada más ID, ponen foo, puedes poner lo que tú prefieras. Pero claramente tienes que colocar una frase o una palabra que tenga que ver con la ruta. En este caso yo le puse CID porque es de Coffee ID. Ahora aquí en el index.js vamos a copiar este contenido, lo copiamos y lo pegamos justo acá. Bien,
Técnicamente hablando ya tenemos una ruta dinámica. La diferencia es de que no cambia según el ID. Veamos a nuestro navegador. Coffee Store /1511. Y ya tenemos como tal una ruta dinámica. Ese es el contenido que dice que se tiene que cargar. Pero si ponemos cualquier otra cosa va a cargar lo mismo. Recordemos que tenemos que leer el contenido de esta URL para cambiar el contenido. Pero ¿cómo creamos, es decir, cómo leemos la ruta de aquí para modificar el contenido? Este contenido, modificándolo a través de esta ruta, de lo que el usuario ponga en esta ruta. Lo creamos a través de un hook llamado useRouter. Lo copiamos, vayamos a nuestra ruta dinámica e importamos este hook. Este hook nos va a ayudar a leer lo que tenemos en nuestra ruta. ¿Y cómo lo leemos? Tal como dice aquí. Mira, veamos. Copiamos, pegamos. Primero necesita una constante, el hook. Luego tenemos router.query. La query nos va a traer muchos datos del History API. Es decir, nos va a decir la ruta, nos va a dar cierta cantidad de datos. Pero no nos interesan esos datos todavía. Solamente queremos nuestro ID, es decir, nuestra ruta de acá arriba. Esta palabra es la única que nos interesa. Más adelante veremos qué contiene router.query. Aquí tenemos que colocar el nombre del archivo, lo que tenemos entre corchetes. En este caso es coffee.id. Ahora, tenemos para experimentar, hagamos un console log de router query. Y ahora le voy a poner, hola, soy la ruta. Y vamos a colocarle el seed, o bueno, el ID que acá tenemos. Veamos, aquí ya lo tenemos bien. Hola, soy la ruta. Me equivoqué. Aquí. Listo. Hola, soy la ruta y luego tenemos el valor que ya le pusimos aquí. Si modificamos este valor, le ponemos loco. Hola, soy la ruta o unos números. 1, 2, 3. Hola, soy la ruta 1, 2, 3. Tal cual. Y eso es gracias al hook que nos proporciona Next.js. Ahora vayamos a las DevTools y vemos que aquí ya se nos imprimió nuestro router.query. Esto nos devuelve un objeto. Este objeto nos proporciona el seed, o bueno, el ID, el de arriba. Router, como tal, tiene muchas propiedades que nos ayudan. Si quitamos el query, vemos que tiene todas estas propiedades del objeto. Tenemos el componente, el path name, la ruta completa, que es coffeestore/seed. Ahora, como vemos, no solo router, contiene también aquí una propiedad llamada query, que tiene el nombre CID, que es de Coffee ID, y tiene el número que tenemos acá arriba. Si cambiamos esto por ABC, también router en el query ahora se modificó a ABC. Esta propiedad es la que estamos usando aquí para mostrarla en el contenido. Y de eso nos vamos a aprovechar para hacer este enrutamiento, para tomar este ID y llamar la cafetería que tenemos. Ahora ya tenemos nuestras rutas, ¿no? Pero ¿y cómo vamos de una ruta a otra? Para eso utilizamos un componente llamado link, que lo veremos en la siguiente clase. Bien, ahora hablaremos de las fuentes. Digamos que estoy aquí, en Google Font, y quiero una de las fuentes. Digamos que quiero esta, ¿no? Lo que ocurre es de que tengo que colocar un link dentro de nuestra aplicación, este link. Y voy a mi index.js y como ya tengo el head, podría colocarlo aquí, ¿no? Aquí en el head del index.js. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es de que si colocamos solo en el head de index.js, las fuentes solo se aplicarán y solo serán accesibles dentro del index.js. ¿Y qué ocurre si yo quiero, por ejemplo, utilizarla en Coffee Store index.js? Ahí ya no van a estar disponibles esas fuentes, ni tampoco en Courses Next.js, ni en ninguna otra página de nuestro sitio web, solo en index.js. Entonces, ¿cuál es la solución? Sé lo que estás pensando. _app. _app afecta a toda nuestra aplicación. Pero, si vemos aquí, en nuestra aplicación, en la parte de elementos, tenemos body y head. _app solo modifica el body de toda nuestra aplicación, pero el head no lo puede modificar. Para este tipo de casos, hay un elemento especial llamado document para aplicar estas fuentes. Veamos. Bien, document lo tenemos aquí. Como dice, tienes que crear un documento dentro de la página pages llamado _document. Aquí ya lo tenemos, _document. ¿Y qué contiene? _document nos va a dar acceso al HTML, es decir, a todo el scope de toda nuestra página web. HTML, lenguaje en English. Pero _document está desde esta etiqueta HTML, desde HTML. Por tanto, si vemos aquí, dice HTML Language English.
¿ok? Y aquí agregamos todo esto. ¿Qué es todo esto? Tenemos aquí a toda nuestra aplicación. NextScripts son los scripts que Next.js necesita para funcionar. Este es el body. Main es todo el contenido de nuestra página web. Y el head, que es el que nos interesa para las fuentes, es esta etiqueta de head. Esta función o este elemento tiene que exportarse de forma default. Ahora, para agregar nuestras fuentes tenemos que hacer la etiqueta head. Una etiqueta que se cierre con una etiqueta. Es decir, una etiqueta de apertura y otra de cierre. De esta forma. Y aquí es donde vamos a importar nuestras fuentes. Copiamos, pegamos y aquí está. Bien, la solución a ese problemita era que cada etiqueta tiene que tener su etiqueta de cierre. O al menos una etiqueta autocerrada. Por tanto, yo le creo una etiqueta de cierre a cada link. Porque recordemos que en el HTML normal, el link no lleva una etiqueta de cierre. Pero aquí estamos trabajando con Next.js y requiere esa etiqueta de cierre. Y listo, ya cargamos técnicamente nuestras fuentes. Y ahora, si cargamos nuestro servidor de desarrollo, vamos a nuestra página web. Tuvimos un error, ya que link no se hace con una etiqueta de cierre, sino autocerramos la misma etiqueta con un slash. Ahora vayamos a nuestro navegador, a las DevTools, y aquí en el head deben de aparecer nuestras fuentes. Bien, aquí las tenemos. Es este y este. Estos tres links. Y ya de esa forma podemos cargar fuentes a nuestras páginas web de Next.js, obviamente, con nuestro gran archivo _document. Recordemos que _document es la forma de afectar absolutamente a toda nuestra aplicación, no nada más al body como lo hace _app. Ahora vayamos con el siguiente tema. SEO. ¿Qué es SEO? SEO significa Search Engine Optimization. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir optimización de búsqueda. ¿Y en qué consiste? Consiste en obtener tráfico de manera con mayor calidad y mayor cantidad. ¿Y cómo hacemos eso? Con Google. Con Google obtendrás los resultados para tu página web de tráfico. ¿Quieres que las personas descubran tu página web? ¿Y cómo quieres que las descubran? A través de Google. Si por ejemplo yo busco sushi, los resultados que ves aquí van a ser específicamente para mí. Es decir, que mi búsqueda no va a ser igual a la tuya. Más bien los resultados de búsqueda no van a ser iguales a los tuyos. ¿Y en qué consiste el SEO? El SEO consiste en tratar de colocar tu página web en los resultados de búsqueda de Google de la mayor cantidad de personas. Y ir lo más arriba posible. Es decir, entre más arriba, dentro de la primera página, mayor tráfico. Y recordemos, quieres estar en la primera página, porque nadie va a la segunda o a la tercera página de Google. Pero ¿cómo hace esto Google? Google lo que hace es de la siguiente forma. Busca qué páginas existen en cualquier parte de internet. Luego las indexa. Una vez descubiertas las páginas, indexa lo que encuentra en las páginas y entiende de qué trata la web. Entiende si se trata de perros, de sushi, de café, de lo que sea. Una vez entendido, rankea la página. Es decir, que va a colocar tu página en cierto nivel de la página web en ciertos resultados. Los buscadores rankean las páginas según la locación y gustos del usuario para mostrar su página o no. Depende del gusto del usuario si tu página es relevante para él o no. Ahora, estas tres funciones las lleva a cabo Google a través del señor bot. De un bot que rastrea las páginas, que las indexa y las rankea. Y todo este análisis lo guarda en una base de datos Google. Una base de datos que la consulta es una búsqueda en Google. Cuando yo hago una consulta como sushi, chequea en su página, verifica o chequea en su base de datos cuál es la página mejor te dé resultado para ti, basado en tus gustos y preferencias y locación. Ahora, señor bot que rastrea nuestras páginas, en la segunda parte del SEO, que es cuando entiende de qué trata tu web, va a mejorarse ese traslado, va a mejorarse ese proceso de que también conoce tu página web con HTML. Según que también esté tu HTML semántico, será más fácil o más difícil para el bot identificar de qué trata tu página web. Y esto se hace con las siguientes reglas. Con semántica, HTML semántico, navigator, header, footer, section, aside, tal como ves aquí en la imagen. Así se debería de ver tu página web en HTML. Es decir, que si tú utilizas un párrafo, tiene que ser con la etiqueta P de párrafo, para párrafo. Bien, basándonos en eso, vamos de nuevo a nuestros resultados. En los primeros resultados vemos que está, para mis resultados, está Wikipedia, aquí está. Luego está Uber Eats, luego está Facebook y una página de recetas. Si vamos a Wikipedia, que tiene sentido porque yo no sé exactamente de dónde viene el sushi, lo que vemos es de que el title es el mismo que vemos aquí, justo aquí. Este es el title, exactamente el mismo. El title es una etiqueta de HTML.
Y lo que vemos justo acá es el title description, es la descripción de la página, que también es una etiqueta de HTML. Por eso es de que es tan importante el HTML dentro del SEO. Veamos si tengo razón. Vamos aquí, vamos a entrar al inspector de elementos y aquí vamos a buscar el title. El title se encuentra siempre en el head, en la etiqueta head. Y como ves, dice Sushi Wikipedia, la enciclopedia libre. Este mismo título es el mismo que aparece dentro de los resultados de búsqueda. Aquí lo vemos. Y si vamos y buscamos description, en este caso la descripción viene incluida en un archivo XML. Como vemos, aquí dice un link a Search Application Open Search Description. Es decir, que cada vez que la descripción sea rastreada por Google, se mostrará este archivo XML. Bien, algo también importante es de que la descripción que vemos en los resultados de búsqueda puede cambiar bastante, puede cambiar según tu búsqueda. Según tu búsqueda cambia. Por ejemplo, aquí en este caso vemos que sushi está subrayado con negritas. Está con negritas el texto. Esto es debido a mi búsqueda. Es por eso de que la descripción de cada resultado de búsqueda puede cambiar según tu búsqueda o según tus preferencias. Por lo tanto, aunque tengas una meta description o una etiqueta de descripción, Google la puede cambiar sin ningún problema. ¿Para qué? Para hacerla más relevante para el usuario. Como vimos, lo más importante es semántica, meta etiquetas, titles y meta description, otros metadatos. Y por último, las imágenes, el texto alt, el texto alternativo, el texto para saber de qué trata la imagen. Hay que tomar en cuenta esto. Cuando el señor robot, no el de la serie, cuando el bot entra a tu página web y rastrea el contenido, él no ve tu página, solamente rastrea el contenido. Por eso es de que es importante el alt, porque la imagen no la ve, no la analiza, solamente ve el contenido, el HTML, lo que va a cargar en tu página. No es como que entre a tu sitio web, lo vea y diga, oh my god, esa es una gran imagen. No. Él ni siquiera tiene ojos, es solamente un bot con un gran big data para saber si tu página es relevante o no. Bien, y cada uno de estos elementos cuenta para tu aplicación. Una vez que haya dado estos 3 pasos, va a guardar en una base de datos una puntuación para tu página web. Y lo más importante que puedes controlar para mejorar tu puntuación es la semántica, las meta description y las imágenes con texto alternativo. Estos conceptos tienen que ver más con un poco de marketing y con SEO, más especializado, pero te los voy a decir. Las meta description, la semántica y las imágenes con alt también tienen que ver con los siguientes datos, que es el CTR, la cantidad de clic, el click to ratio, es decir, cuántas personas dieron clic en tu resultado de búsqueda, cuántas personas de las que vieron tu sitio web o el link en Google dieron clic. Ese es el CTR. ¿Y cómo mejoras el CTR? Cambiando el título, el title, o cambiando la meta description, poniendo cosas más interesantes en la meta description. Por ejemplo, este de recetas tiene aquí estrellitas. Eso mejora el CTR porque llamas más la atención. Luego tenemos porcentaje de rebote. ¿Cuántas personas vieron tu página y se fueron? Y por último, y más importante, que es lo que nos interesa, es la velocidad de la página. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar tu página web? Este es un gran dato para Next.js, porque Next.js va a optimizar lo máximo para que tu página web cargue lo más rápido posible. Y es por eso que puedes tener un gran puntaje en el ranking de Google, porque tu página web carga rápido. Una vez que ya entendiste qué es el SEO, cómo nos podemos aprovechar de él, etc., terminamos con la parte de SEO. En nuestro curso te enseñamos cómo implementar el SEO en tus aplicaciones de Next.js, y te recomiendo que tú también lo apliques en tus aplicaciones. La semántica, meta description y alt en image. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema va a ser el pre-rendering dentro de Next.js. El pre-rendering en Next.js se ocurre de la siguiente forma. Un usuario hace la petición al sitio web y el servidor envía HTML estático con solo información. Es decir, envía HTML con un poco de información. Luego, el navegador renderiza el HTML y en lo que renderiza el HTML descarga el JavaScript. En ese proceso en el cual descarga el JavaScript, el usuario ve el HTML estático con contenido, con algo de contenido, pero el usuario aún no puede interactuar con el contenido hasta que la carga del JavaScript, el usuario podrá interactuar con la página web. Desde que el usuario hace la petición hasta que el usuario ve el contenido pero no es interactivo, se le llama pre-rendering. Y una vez que carga el JavaScript y el usuario ahora puede ver e interactuar con el contenido, se le llama hidratación. Este proceso
lo hará en todas las páginas que tengan pre-rendering. Si tienen pre-rendering, el servidor será el responsable, aquí lo dice, responsable de renderizar el contenido. En cambio, en React, sin Next.js, solamente React, el renderizado plano de React ocurre de la siguiente forma. El usuario hace la petición al sitio web, el servidor envía HTML con links al JavaScript. Luego el navegador renderiza el HTML y descarga el JavaScript. Aquí la diferencia es de que el usuario ve la página en blanco, sin contenido, y no es interactivo. Hasta que carga el JavaScript, ahora puede ver el contenido y puede interactuar con el contenido. En este caso, el servidor solo se encarga de enviar un HTML con links al JavaScript. Por tanto, el JavaScript es el encargado de hacer el renderizado, no el servidor en este caso. Así es como funciona React sin Next.js. Y así funciona Next.js cargando páginas a través de un servidor. Ahora, esto realmente ayuda al rendimiento. ¿Por qué? Porque un servidor es muchísimo más poderoso que un navegador. Es decir, que el servidor va a renderizar todo el contenido. Es el responsable. Por tanto, el servidor puede tener muchos recursos, mucha RAM, mucho procesamiento, mucha memoria. En cambio, en el caso de React, el servidor envía HTML con links y quien lo renderiza es el navegador, y el navegador se encuentra dentro de tu dispositivo. Por tanto, tu dispositivo puede ser muy limitado y puede tardar demasiado en cargar la página web. ¿Y qué ocurre cuando carga demasiado? No es bueno para el SEO, no es bueno para la experiencia de usuario, y también el usuario no puede ver el contenido antes. Es decir, cuando el renderizado es el JavaScript, es el encargado de hacer el renderizado, el usuario simplemente ve una página en blanco hasta que el JavaScript se cambia. Eso es una mala experiencia de usuario. Mínimo tiene que ver un contenido que dice que está cargando, que eso lo podríamos hacer con pre-rendering. Si un robot fuera a nuestra página, el robot viera contenido antes de que se descargue el JavaScript. ¿Y eso para qué nos ayuda? Porque el bot de Google, que rastrea todas las páginas, va a ver nuestra página y va a ver contenido antes de que cargue el JavaScript. Por tanto, eso es bueno para el SEO, muy bueno para el rendimiento del SEO. Y lo mejor de todo es de que todo este pre-rendering, que tiene bastantes ventajas, no lo utilizas. No tienes que instalar nada, ya viene por defecto dentro de Next.js. Todo está por defecto, toda la configuración, el servidor, cómo configurar la página web, todo ya está por defecto. Solamente tienes que aprender a hacerlo en el curso de Next.js. Ahora vayamos al siguiente tema. Ahora echemos un vistazo a las diferentes técnicas de renderizado. Bien, como ya vimos, tenemos Server-Side Rendering, pero también existen otras dos, el Incremental Side Rendering y el Static Generation. Vamos a verlas por encima, pero vamos a ver primero el Static Generation. El Static Generation crea el HTML en tiempo de construcción. Es decir, que antes de subir al servidor se genera este HTML y una vez subido al servidor simplemente se genera un HTML estático. Si nos podemos dar cuenta, muchos sitios web podrían ser unos sitios web estáticos, es decir, que requieren datos, pero no requieren datos en tiempo real. No requieren que cada vez que el usuario pida la página, otra vez se renderice todo por completo, simplemente un HTML estático. Como vemos aquí, podemos tener una página de About, justo aquí, o una página de productos. Cada producto es algo estático, no cambia y no necesitas información en tiempo real. O páginas de blog posts. Los blog posts son aún más estáticos, es rarísimo que cambien, lo único que puede cambiar es de que elimines el blog post. Por tanto, Static Generation es bastante útil y es bastante utilizado. Después tenemos Server-Side Rendering. Server-Side Rendering lo que hace es que el HTML es generado en cada petición. Cada vez que el usuario quiera entrar a tu página web, va a renderizar otro HTML y otro y otro y otro. Esto nos sirve para principalmente servicios que requieran información en tiempo real, como por ejemplo el feed de Instagram, la información de la bolsa, etc. Por último, tenemos el Incremental Site Generation. El HTML es generado en un intervalo de tiempo, pero este lo veremos más adelante, ya que tiene otras complicaciones. Por ahora, nos vamos a concentrar en estos dos, en el Server Side Rendering y en el Static Generation. El Incremental Site Generation lo veremos un poco más adelante, para explicarte exactamente en qué consiste, de manera más fácil y sencilla. Ahora, solo quería que vieras estos tres tipos de renderizado. Echemos un vistazo más a fondo en Static Generation y sus ventajas y cómo nos ayuda. Bien, ahora veremos Static Generation. Primero vamos a ver cómo funciona y después veremos las ventajas que trae. Lo primero es Git Push. Cuando tú subes tu aplicación a cualquier servidor como Netlify, Vercel, etc., vas a tener que tener algún tipo de
manejador de versiones. En este caso, la mayoría utiliza Git, pues cuando tú hagas un Git push a tu servidor, actualizarás todo tu proyecto, en teoría. Lo que va a ocurrir dentro de Netlify es de que el app comenzará a construirse. Es decir, que el servidor va a correr el siguiente comando, next build. Y recordemos que en nuestro tipo de renderizado, el HTML es generado en tiempo de construcción. Es decir, que justamente aquí es cuando va a ser generado nuestro HTML estático. Una vez que tengamos nuestro HTML estático, tendremos que buscar una locación o un storage donde guardarlo, donde guardar los archivos generados. ¿Y dónde guardamos este HTML estático? Lo guardamos dentro de un CDN. ¿Qué es un CDN? Son redes de entrega de contenido. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es una red de entrega de contenido? Básicamente, si tú estás, por ejemplo, en Japón y entras a un sitio web que se encuentra en Londres, la distancia es muy larga. Por tanto, la espera de ese sitio web va a ser también muy larga. En cambio, con un CDN ya no te correspondería visitar el sitio web y que te toque un servidor hasta Londres, sino uno más cercano, por ejemplo en China, o en Australia, o en Corea. De esa forma, el tiempo de entrega será mucho menor, y esto es gracias a una red de entrega de contenido. Esta red es una red de servidores. Esta red de servidores van a contener tu HTML estático. En este caso, mejoran el rendimiento de los sitios mediante el uso de una red distribuida de servidores para entregar recursos a los usuarios. Como dijimos, es una red distribuida de servidores. Veamos un ejemplo más a fondo. Si tú te encuentras en este lugar donde está el punto rojo y hay dos servidores, ¿no? Si tú pidieras la página web y te lo trajeran desde hasta acá, tardaría 0.6 milisegundos. En cambio, si te lo piden de un servidor más cercano, sería 0.3 milisegundos. Y esto es el poder de un CDN. La entrega es más rápida. Y es más rápida gracias a una red distribuida de servidores. Pero eso no es todo, sino que el servidor, una vez que tú lo pediste, se guarda en caché dentro del servidor. Esto quiere decir que cuando otro usuario vaya al mismo sitio web y tenga cerca ese servidor, no tendrá que descargarlo, simplemente ya va a estar en caché y va a ser aún más rápido. Y esto, como dije, tiene las grandes ventajas, como mejorar el rendimiento, mejorar el SEO, mejorar la experiencia de usuario, hacer que el tiempo de carga sea menor. Y esta es una gran ventaja del tipo de renderizado Static Generation. Recordemos aquí, si tenemos datos externos como una llamada a una API, los datos se obtienen justo aquí de nuevo, en el momento de construirse. Cuando ejecuta next build, va a hacer un fetch a la API. Ahora vamos con el siguiente tema, que será ver todo el tipo de renderizado. Ahora echemos un vistazo de nuevo a Static Generation. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. El HTML, como dijimos, es generado en el tiempo de construcción, previamente a la descarga. Es decir, que si vemos nuestro gráfico, el momento en el cual se ejecuta Static Generation sería en el segundo paso, justo aquí. Cuando la app comienza a construirse es cuando se comienza a generar el HTML. Ahora, hay dos casos de generamiento de HTML, sin datos externos y con datos externos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando consultas una API principalmente. Veamos el ejemplo en el cual la página diga un Hello World. En el primero, que no tiene datos externos, por defecto está pre-renderizado con todos los datos estáticos. Es decir, que el HTML como tal sería lo mismo. No estás pidiendo nada, solamente estás haciendo una página que ya tiene los datos. Lo único que va a hacer Next.js es va a generar el HTML y en automático lo podrá subir al servidor. Un gran ejemplo de esto sería un About Page. La página de About Page no necesita datos dinámicos, no necesita datos externos, es completamente estática. Por tanto, es un ejemplo, aunque la mayoría de las veces ocurre lo contrario, que tiene datos externos. En este ejemplo, consultamos a una API que diga Data Hello World. Obtén los datos por adelantado una vez que los datos se descarguen de la API. Luego se procesa el HTML. Primero hace el fetch de los datos para cargar la página después, para generar el HTML. Esto es un caso mucho más común de lo que crees. Por ejemplo, las páginas de Amazon productos, los productos de Amazon, es generado con este tipo de renderizado. Los productos de Amazon sí hacen una petición, un fetch para el título, para la imagen, para los datos, para las especificaciones de cada producto, pero como tal no está generando HTML nuevo. Ya puedes generarlo una vez y dejarlo ahí para siempre hasta que el producto de nuevo se actualice. Bien, si recordamos nuestro gráfico, justo aquí va a ser un fetch. ¿Y qué ocurre después? Lo que ocurre después es de que ahora estas páginas también pueden ser blog posts, con datos externos. Los blog posts pueden tener votos o comentarios
Y eso es lo que vas a pedir externamente, porque como tal, el blog post es fijo, no necesitas irlo a pedir a una API. En teoría, ya que hay algunos casos en los cuales sí, el contenido del blog post es pedido a una API. Pero supongamos que no, solamente tendría que pedir los likes y los comentarios. Vayamos a un caso más específico, como por ejemplo Netflix. Netflix, cada página de película, es decir, cada página que sea específicamente para una película o una serie, es generado estáticamente con datos externos, pero en sí la estructura ya está. Y una vez que se genera, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es subirlo al CDN para que sea mucho más accesible para todos. Y por último, la misma página es lo que se le devuelva al usuario. Es decir, cada vez que el usuario haga una petición, se le va a devolver la misma página una y otra vez. Y no vas a tener que renderizar cada vez que el usuario haga una petición, como es el caso de Server-Side Rendering, que ahorita veremos. Bien, ahora veremos Incremental Site Regeneration. Esto es lo mejor de ambos mundos. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente. Este es un gran método de renderizado. Te lo explicaré. El HTML es generado en el intervalo especificado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que cargas tu página, ¿no? Cargas tu sitio web a un servidor. Y el HTML es generado igual que Static Generation, justo aquí. Pero ¿qué ocurre cuando hay una petición a la página web? Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú tienes muchísimas páginas dentro de tu sitio web, por ejemplo, no solamente tienes una, sino tienes 200 páginas. Entonces se te hace muy difícil con Static Generation mantenerlas. ¿Por qué? Porque tendrías que estar constantemente ejecutando toda la aplicación, es decir, tendrías que cambiar todas las páginas y actualizarlas cada vez que haya un dato que se actualice. Como dijimos, la mayoría utiliza datos externos. Entonces, por ejemplo, en Twitter hay gente que edita los tweets o los borra, ¿no? Por tanto, son miles, cientos de miles de tweets al día. Entonces esta es una gran forma de manejarlos. Lo que ocurre es generado el tweet y luego después de cierto intervalo de tiempo el tweet se actualiza. Es decir, tenemos tweets viejos, especificamos un intervalo de 60 segundos. La primera petición que haga algún usuario al tweet va a ser data vieja, por así decirlo. Es decir, va a ser la data anterior. Luego, en la segunda petición, 60 segundos después, va a haber una data nueva. Es decir, que si por ejemplo en Twitter buscas Marvel, te van a aparecer cientos de tweets. Y le das clic a uno. Ya se actualizó la data de ese tweet. Pero antes de que le dieras clic, aún seguía con data vieja. ¿Por qué? Porque ese tweet a lo mejor no mucha gente le había dado clic y por tanto no lo actualizó Next.js. ¿Por qué? Porque si el usuario no le da clic, entonces ¿para qué vas a actualizar la página web? Veamos otro ejemplo, los productos de Amazon. Los productos de Amazon, recordemos que están cambiando constantemente. Si cambian, por ejemplo, de $5 a $2, ¿qué ocurre en esos casos? Lo que ocurre es, hiciste el cambio en el servidor, hiciste el cambio en tu base de datos, en tu API, pero la página web como tal no se ha actualizado. Hasta que cumpla este intervalo de tiempo, hasta que se cumplan los 60 segundos, es cuando va a traer de nuevo el precio y lo va a refrescar. Va a traer data nueva, data fresca, aquí en la segunda petición. Por tanto, cada vez que traiga data nueva, se va a regenerar solo la página del producto. De esa forma, tenemos lo mejor de ambos mundos, ya que no tenemos que si tenemos 200 páginas, en este caso tendríamos que regenerar las 200 páginas. Y en este caso no tendríamos los beneficios SEO y no tendríamos los beneficios de rendimiento. ¿Por qué? Porque en el Incremental Site Regeneration la página aún es pre-renderizada, es decir, que el SEO se mantiene y la velocidad de carga sigue siendo bastante alta, bastante buena. Por tanto, el Incremental Site Regeneration es una de las mejores formas de renderizado que tiene Next.js para ofrecernos. De hecho, Next.js ya se dio cuenta que esta es una gran funcionalidad y le está dando aún más soporte y mejorando constantemente. Ya veremos cómo lo utilizamos en la versión 13 de Next.js. Por ahora, vamos a la siguiente forma de renderizado, Server-Side Rendering. Ahora veamos Server-Side Rendering. Como hemos visto, en cada una de este tipo de renderizaciones se utiliza una función en específico. En el caso de Static Generation se utiliza getStaticProps. En el caso de Incremental Site Regeneration se utiliza getStaticProps, pero con revalidate, es decir, con el intervalo de tiempo especificado entre una versión vieja y una versión nueva. Y por último tenemos el Server-Side Rendering, que se utiliza getServerSideProps. Bien, ahora lo que haremos será lo siguiente. El HTML es generado en cada petición, es decir, si Juanito pidió la página web se le mostrará este HTML. Si Juan
pidió de nuevo esa página, se le generará otro HTML. Y si alguien más entró al sitio web, se le generará otro HTML. Es decir, que no guardamos en caché o en un CDN ninguna página. Cada página es generada por cada petición. Este es un poco más lento que los otros dos, ya que pues es bastante lento la petición de los datos externos para crear el HTML, y también la generación del HTML es lento. Este es un gran ejemplo para, por ejemplo, noticias. Si tú tienes una página de noticias, las noticias se tienen que estar actualizando constantemente. Por tanto, tienes que estar regenerando y regenerando la misma página web para traer los datos de las últimas noticias y tener actualizada tu página. También puede ser como por ejemplo el feed de Facebook o el feed de Instagram. Cada usuario es completamente diferente, por tanto tiene gustos diferentes y tiene publicaciones que se le muestran de forma diferente. De esa forma, server-side rendering nos ayuda también al SEO y al rendimiento. El rendimiento no va a ser tan bueno, pero el SEO lo seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque el HTML sigue siendo renderizado desde el servidor. Por tanto, cuando un bot entre a tu página web, el bot en automático va a ver contenido, y eso es lo que le interesa a Google, que el usuario, en cuanto entre a tu sitio web, vea contenido. Lo importante que sea interactivo o no depende del tiempo de carga del JavaScript, pero eso lo veremos un poco más adelante. Pero eso ya lo vimos con otras técnicas de renderizado. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿cuándo utilizo cada uno de estos? ¿Cuándo utilizo Server-Side Rendering, Static Generation o Incremental Site Regeneration? Pues lo utilizas de la siguiente manera. Primero, tu página puede tener datos estáticos, puede ser generada de forma estática con Static Generation. Si la respuesta es sí, perfecto. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿tengo muchísimas páginas? Porque si es así, Incremental Site Regeneration te ayudará con todas esas páginas y que no tengas una sobrecarga en generación de páginas. Y con el intervalo te ayudará a que tus páginas se mantengan actualizadas. Ahora, en este caso, las páginas tendrían que cambiar. Es decir, Incremental Site Regeneration tendría que cambiar tu página. Es decir, tiene que cambiar el precio, tiene que cambiar el blog post, tiene que cambiar los comentarios. Todos esos temas lo verías con Incremental Site Regeneration. Si no es ninguno de esos dos y realmente necesitas una página que esté actualizada todo el tiempo, como por ejemplo una página de finanzas, una página de noticias, como dijimos, pues entonces sí utiliza Server-Side Rendering. Y podríamos decirte que estas son las tres principales formas e innovadoras, por así decirlo, técnicas de renderizado de Next.js. See you in the next class. Hay un último tipo de renderizado que no hemos visto, que es el Client-Side Rendering. El Client-Side Rendering, como su nombre lo indica, el cliente es el responsable de renderizarlo. Veamos un gráfico. El gráfico dice lo siguiente: el JavaScript es el encargado de hacer la renderización, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza Client-Side Rendering? El Client-Side Rendering se utiliza cuando el SEO no es importante y cuando el rendimiento no es el mayor problema. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre esto en, por ejemplo, páginas privadas. ¿A qué me refiero con páginas privadas? Páginas que no estén indexadas en Google. Por ejemplo, una página de login no requiere SEO y sobre todo no es un gran problema de rendimiento, ya que solamente son dos inputs de usuario y contraseña y nada más. Por tanto, es un gran ejemplo de cuándo utilizar Client-Side Rendering. Casi no lo hemos tocado debido a que pues tenemos las otras opciones, pero recordemos de que Client-Side Rendering sí lo podrías utilizar para ese tipo de casos. Hay pocos casos en los cuales se utiliza, pero siempre va a depender de cómo y cuándo lo quieras utilizar. Pero también podríamos utilizar, por ejemplo, una fusión de que algunas páginas estén con Client-Side Rendering y otras páginas ya estén con otro de los otros tres métodos que Next.js nos da. Recuerda, todo depende de su caso de uso. Nos vemos con el siguiente tema. Una vez que hemos visto qué son las APIs, ahora vamos a ver otro concepto llamado Serverless Function. También se les puede conocer como lambdas o funciones lambda. ¿Y qué son exactamente estas funciones sin servidor? Bueno, significa que no requieren un servidor, pero eso no es todo. Realmente no significa que no haya un servidor, significa que no hay nadie que atienda y configure un servidor, ya que el servidor ya viene por defecto en Next.js. Recordemos este concepto. Este servidor es quien te va a regresar el response. Este servidor es una serverless function. Ahora, recordemos que aquí el cliente hace una petición y tiene una response. Funciona. Genial. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de que hubiera una sola petición hay 500 peticiones? Lo que ocurriría sería que dependiendo obviamente del hosting al cual elijas, el servidor tendría que duplicarse.
o triplicarse, o aparecer muchas copias del mismo servidor. Pero si no existieran las serverless function, ¿qué ocurriría? Ocurriría lo siguiente: tu equipo de DevOps tendría que encargarse del servidor, de muchas peticiones. Tendría que escalar la arquitectura, tendrías que cambiar la arquitectura. Luego tendrías otro equipo para mantener estos servidores, mantenerlos actualizados, mantenerlos funcionando. Y eso es aún más caro a nivel desarrollo. Cada desarrollador va a estar más tiempo trabajando en esto. Y obviamente consumen cierto presupuesto. Pero esto no ocurre con Next.js. ¿Por qué? Depende del servicio de deploy al cual lo subes. Pero si por ejemplo lo subes a Netlify o a Vercel, como es el creador de Next.js, su servidor ya está optimizado para que no tengas que configurar muchos servidores. Simplemente cuando haya 500 respuestas, en automático el servidor va a escalar. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos opciones: o que el servidor obtenga más recursos como más memoria o más procesamiento, o se dupliquen este mismo servidor en diferentes. De esta forma, muchos servidores tendrían la carga de esas 500 peticiones. Ahora, ¿qué ocurre realmente con una serverless function? ¿Y por qué se le llama serverless? O sea, sin servidor. Por cierto, también AWS puedes escalar fácilmente tu servidor con un servicio llamado Lambda. Bien, se le llama serverless function porque en sí el servidor no está despierto todo el tiempo. Veamos el ejemplo, veamos el gráfico. Tú, un usuario, hace un request. El request lo hace a través de un evento ocurrido, como por ejemplo hacer un clic, pedir datos a través de una consulta a una página web en específico, entrar a una página de producto, entrar a una página de blog post. Una vez que ha ocurrido el evento, la serverless function, es decir, la que está en /API/hello, despierta e inicia el servidor. Luego, enseguida ejecuta lo que le pediste. Ejecuta los datos que le pediste. Y por último, el API Hello completa la ejecución. Normalmente es bajo, no dura ni un segundo normalmente la ejecución, o al menos no debería de durar más de un segundo debido a que esto sería mucho para el usuario. Y luego el servidor se vuelve a apagar y concreta un ciclo que se va a repetir varias veces dependiendo de si el usuario haga otro evento que despierte el servidor. El servidor realmente no se apaga en automático. Normalmente queda un minuto despierto por si algo pasa, por si algo ocurre y no tenga que volver a dormirse y despertarse en automático. En el caso de nuestras 500 peticiones, si solamente tuviéramos un solo servidor, el servidor nunca se apagaría, porque serían una tras otra petición. Obviamente, si tuviéramos 50 servidores para 500 peticiones, sería un tiempo considerable que el servidor estaría activo, pero en cierto punto todos se apagarían, porque no tendrían más que ejecutar. De esta forma, los servidores se automanejan, digámoslo así, y los programadores están enfocados en la lógica, en generar mejor lógica y mejor arquitectura, en lugar de estar solamente manteniendo algunos servidores. Esa es una gran ventaja de Next.js. Ahora vayamos al siguiente tema. Ahora vamos a echar un vistazo a la nueva herramienta que vamos a utilizar y que tú puedes utilizar. Esta herramienta es bastante útil. Se llama Airtable. Airtable, ¿qué es? Es básicamente una base de datos, pero con la flexibilidad y el conocimiento como si fuera un Excel, una hoja de Excel. Si exploramos, vemos que aparte de que ya tenga IA integrada en todos los componentes para transformar los workflows, que ahorita vamos a ver qué es exactamente eso. Más abajo tenemos ejemplos de algunas bases de datos para crear marketing, para crear assets, para tener un feedback de los usuarios, de los clientes aquí mismo. Por ejemplo, puedes utilizarlo para crear campañas de feedback con tus clientes. Pero no es exactamente lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros son el producto como tal. Que si vamos al producto, vemos que tiene diferentes integraciones y diferentes funcionalidades. En nuestro caso queremos ver los views y algunas automatizaciones. Si vemos la vista, vemos que es exactamente igual a una base de datos, pero igual a Excel, e incluso un poco más, ya que tiene diferentes vistas de calendario, diferentes vistas de diagramas de Gantt. Y todo esto se puede conectar con una API que ya viene integrada para pedir y traer los datos. Esta herramienta es realmente poderosa para nosotros. Es fácil y sencillo de usar. Es una base de datos tal cual. Veamos si podemos ver el video de demostración. No hasta que nos registremos. Ok, bueno, gracias a nosotros de que vamos a crear diferentes tablas, tal como aquí, como en este ejemplo, vamos a ver la lista de precios. En la lista de precios, vemos que de forma gratuita
te da sin límite de bases de datos, solo 5 creadores o editores, sin límite de clientes o lectores, te da una extensión por base de datos, una integración síncrona por una base de datos y 1200 records por base de datos. He de admitir que esta herramienta es muchísimo más usada por equipos y por empresas, más que para proyectos personales, como es lo que vamos a utilizar nosotros. También nos da 2 GB de almacenamiento por base de datos. Estamos utilizando esta herramienta no solamente para una aplicación de Next.js, sino para hacer escalable esa aplicación, escalable en cualquier momento. En lugar de pensar que la aplicación siempre va a tener cierta cantidad de datos, con esta herramienta podemos agregarle más datos sin afectar la arquitectura que tendremos en nuestra aplicación. Por cierto, si quieres que te enseñe exactamente cómo integro Airtable con Next.js, recuerda que tengo un curso de Next.js que estará en la descripción o en el comentario. Es un curso extremadamente completo de Next.js que te enseñará todas las bases de Next.js y también mucho más allá de Next.js, incluyendo Airtable, SWR, optimización de datos, despliegue, conexión con APIs, incluso un login. Por eso te recomiendo extremadamente que vayas, lo busques y lo adquieras porque realmente vale la pena. Si quieres aprender Next.js a otro nivel, gracias a que se llama Airtable, una base de datos es lo mismo que una table. Aquí se manejan por tablas o por mesas más bien en lugar de bases de datos. Entonces, sin límite de bases sería sin límite de tables y 1200 registros por table, 2 GB por table. Ahora nos vamos a registrar simplemente dando clic en Sign Up. Yo voy a registrar con Google, pero tú podrías utilizar un email. Nos va a hacer algunas preguntas sobre a qué nos dedicamos y para qué queremos utilizar Airtable. En este caso yo le voy a decir Engineer. Continuar. Bien, podemos tener más personas dentro de nuestro equipo, dentro de nuestro team. En este caso nada más somos nosotros, así que, pues no, saltar. Y aquí como vemos, nos da la interfaz ya de inicio de Airtable. Aquí podemos hacer tablas, subir tablas, empezar con algunos templates, etcétera. Excelente, pues hasta aquí la configuración de tal cual Airtable, ya te dije qué es. Y solamente dentro del curso, después de esto, tendremos la configuración de Airtable para nuestra aplicación. Te recomiendo que vayas a verlo. Ahora veremos qué es SWR. SWR significa Style While Revalidate. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir de que va a hacer un fetch por datos. Va a primero validar los datos del caché, luego va a hacer un fetch de los nuevos datos y finalmente va a actualizar todos los datos. Eso es lo que quiere decir tal cual. Utiliza Vercel, hizo esta librería, por tanto es bastante compatible con Next.js y utiliza React Hooks para traer los datos, para el data fetching. Ahora te preguntarás, si ya tenemos fetch, ¿por qué necesitamos SWR? Bueno, definitivamente puedes utilizar Fetch para conectarte con una API, pero si quieres una biblioteca más poderosa, SWR lo es, para hacer cosas como validar los datos en segundo plano mientras la aplicación está cargando. En el momento en el cual el usuario puede cambiar de pestaña, todos los datos ya se actualizaron, ya cambiaron automáticamente, entre muchas otras funcionalidades que definitivamente vale la pena utilizar SWR. SWR siempre sigue los mismos pasos en cómo funciona. Primero, cuando hace una petición a una API, va a guardar los datos en caché. Después de un tiempo, va a validar si estos datos son obsoletos o no. Por tanto, va a hacer una revalidación. Y finalmente, actualizará los datos que estén obsoletos. Esto es extremadamente útil en datos como, por ejemplo, financieros. Los financieros, a lo que me refiero, son a Wall Street, a la bolsa de valores. Las gráficas o Bitcoin, las gráficas suben y bajan en tiempo real. Por tanto, los datos que tenga tu página web van a ser obsoletos al segundo y tienen que estar constantemente validando los datos. Ahora, todo esto lo podemos hacer definitivamente solo usando Fetch, pero SWR tiene aún más características, y no solamente más características, sino también hay otras funcionalidades que también podríamos generar sin Fetch. Es decir, podemos utilizar esta biblioteca de forma nativa, sin ella, pero SWR es de una forma más sencilla que te lo pone para hacer el código. Por tanto, ¿por qué no utilizarla? Especialmente porque está ganando mucha popularidad dentro del mundo de Next.js. Pero SWR no solamente se limita a Next.js, también puedes utilizarlo con React simple, React solamente. Bien, ahora, ¿cómo usar SWR? Como vemos, aquí tenemos los pasos para utilizarla. Como es una librería de hooks, por eso se va a ver como un hook. Justo aquí se ve igual que un hook. En este caso solamente tienes que importar el hook y utilizar el hook acá abajo. Una vez llamando al hook, tenemos 3 elementos
data, error y loading. Si está cargando, se mostrará un componente de cargando. Si está en error, se mostrará el error. Si trae la data, mostraremos toda la data. Ya que URL, aquí tenemos la URL. Bien, implementaremos SWR en nuestro proyecto, recordemos, dentro de nuestro curso. Solamente esto es un overview de SWR, qué es y para qué sirve, y que sepas exactamente sus ventajas, como la rapidez con la cual pide datos a una API. Espera, tengo algo muy importante que decirte. Si quieres aprender Next.js de la mejor forma, dominando desde lo más principiante a lo más avanzado y sin mucha complejidad, la forma de lograrlo es practicando y practicando una y otra vez y teniendo algunos retos de los cuales te voy a ayudar. Porque alguna vez yo no supe usar Next.js y se me hacía un framework bastante extraño y no tenía ninguna relación con él, solo usaba React. Pero Next.js es la herramienta perfecta para tus sitios web combinados con React. Te ayudaré con mi ebook de Next.js gratis. Normalmente se vende en $5, pero te lo voy a dar gratis. Lo puedes adquirir dándole clic acá arriba o en la descripción o en el primer comentario. Recuerda, sin retos, sin practicar, no se aprende a dominar nada. Tiene que tener un ritmo de práctica. Tienes que practicar y practicar y practicar, ¿ok? Ese libro te ayudará a esto. En conclusión, Static Site Generation y Server Side Rendering son formas de renderizar una página web de manera muy fácil y sencilla. Y no solo eso, sino son muy importantes hoy en día para el desarrollo web. Y Next.js es una excelente opción para este tipo de renderizaciones. No olvides suscribirte.